una noche extraordinaria de día viernes. Gracias de verdad por tu sintonía. Esto es Algo Bueno. Bienvenido de verdad. Aprende, vive y comparte. Qué bueno que estás con nosotros en un mes completamente muy especial, de muchas celebraciones y cuanto más en un mes para papá. Y nada menos una de las tantas cosas que podemos mencionar. Padre no es el que engendra ni el que cría, sino el que topan en la procuraduría. Uy, sí. El título. El título de esta noche. Sino que en realidad es poderlo disfrutar, poderlo vivir y hacerlo de una manera muy especial. Conmigo, Alex Barrera. No es papá. No, ¿cómo no? Y nos lo anda buscando la procuraduría. Pero qué bueno, papito. De verdad, qué genial tenerte esta noche. No, gracias. Bienvenido a Algo Bueno. Un saludo para Gracias. todos. Sí, gracias por la invitación, Pastor. Es para mí un placer estar aquí en Algo Bueno y poder compartir un poco. Amén, gracias Sí. de verdad. Y es algo bonito, de verdad, una amistad que en el cual lo que nos une es la sangre de Cristo. Sí, Empecemos amén. por Así ahí es. y las cosas maravillosas que hace Dios en cada uno de nosotros. ¿Hay algo bueno que Dios ha hecho en tu vida? No le podría describir qué tanto, ¿verdad? Ok. Pero sí un montón de cosas. Quizás la más reciente o una de las que tengo grabadas en el 2020 durante la tormenta Amanda. Okay. Mi casa se inundó y estábamos en pleno pico de la pandemia y fue una experiencia increíble. De hecho, donde yo vivo fue como de los epicentros de las inundaciones. Hubieron varios lugares, pero donde yo vivo fue como ¿cómo le podría llamar? Como lo más golpeado del lado de Soyapango, ¿verdad? Claro. Entonces, para mí fue increíble el hecho de ver venir un montón de gente en pick-ups, a pie, en carros particulares, enfrentándose al COVID, un montón de lodo en la calle con el peligro latente de poder que se derrumbara un paderón que estaba enfrente o que volviera a haber una inundación porque las lluvias no habían detenido y en ese rato que estaba el COVID de moda, ¿verdad? Entonces, para mí era ver a Dios venir en uno de esos Kias que traen en la tiendona, vea, Sí. subido ahí con un montón de bolsas de ropa para la comunidad completa, amigos que vinieron. Y ese día, o días después, me puse a pensar, hay ciertas teorías que dicen que el hombre es malo por naturaleza, bueno por naturaleza, y yo ese día me convencí que el hombre es bueno por naturaleza. Sí. Porque nadie se iba a exponer a un COVID, a quedarse atrapado bajo un posible derrumbamiento o quedar atrapado por otra inundación, sino que lo hacían por voluntad y para mí era ver la mano de Dios extendiéndose a mi comunidad, a mi familia, a través de una mala experiencia, la que por cierto no reclamé ni nada y que curiosamente al ver todo ese desastre no me dio tristeza, me dio emoción, no sé, como que la adrenalina en ese momento fue la reacción de mi cuerpo. Y antes de que se metiera el agua, recuerdo que moví algunas cosas, me arrodillé y di gracias por lo que fuese a pasar y terminé mi oración. Dios quitó, Dios proveerá. Y ha proveído de una manera increíble. Si les contara todas las cosas, Tenemos, sí. no, y quizás de lo que recuerdo así bastante es que habían unos barriles azules de los que se agarra agua y todo eso. Habían dos, en uno había frijoles, arroz y entre otras cosas, y en otro champú, jabón, pasta. Okay. Pasé un año sin comprar jabón y champú y no era porque no me bañara, sino que era porque Había. Estábamos abastecidos. Gracias Y para a Dios. mí fue como un año increíble de que Claro. tenía de dónde subsistir. Sí. Y obviamente en medio de una pandemia, ¿verdad? Entonces que acceder a este tipo de cosas era bien difícil por el tema de la movilidad, ¿verdad? Y entre otras cosas que pasaron ahí, de hecho fue un hecatombe realmente. Porque pasa la inundación y como 4 días después mi papá cae en coma. Entonces yo no tenía vehículo para ese tiempo, no me podía desplazar por la restricción de movilidad y mi papá viviendo en Usulután y por último se llevaron hasta San Miguel. Entonces con mi papá siempre fui muy apegado a él, muy cercanos.
por lo menos en comunicación, contarnos las cosas. En ese trayecto de tu vida también, bueno, gracias a Dios 2020 ya tenías a Cristo en el corazón, pero ¿cómo llega Él a tu vida, a tu corazón y recibir ese abrazo del Padre Celestial a ti? Sí, claro. Fue en bachillerato, de hecho fue en segundo año, bachillerato a mediados del 2009. Llega Giovanni Barahona, él funda Red, se llama. Red significa Realidades, Experiencias y Decisiones, y ellos dan charlas adentro de las escuelas. Y al final de las temáticas o de las charlas que imparten, invitan a tomar decisiones de valientes, ¿verdad? Y yo recuerdo que al final pidieran que cerráramos los ojos y que de manera rápida levantáramos la mano y la bajáramos, que eso iba a ser señal de que sí decido tomar, valga la redundancia, una buena decisión conforme a la temática. Le mentiría si le digo que me recuerdo cuál fue la temática, pero ese día tocó mi corazón y yo levanté la mano así con pena y para abajo, y nada pasó. Sí. Y entonces comenzó ese cambio. Me acerqué mucho a Giovanni, que de hecho es mi pastor. Estamos muy en comunicación. Y me empiezo a congregar. Y él es futbolista. Hemos peleado porque él es del Madrid, yo soy del Barcelona. Así que ellos son de Madrid, que bueno, corte. Una pausa ahorita. Entonces, bueno, que él es futbolista. Sí. Y me llevaba a jugar. Y en una de esas, yo tenía carro para ese momento. Y yo lo iba a traer a su casa, íbamos a jugar, lo iba a dejar. Y en una de esas... ya yo había empezado a congregarme, pero no había aceptado al Señor quizás en esa edad. Cuando uno está chiquito, que las clases dominicales, yo me acuerdo que mi mamá siempre veía a Pastor Toby y al final de las prédicas aparecía una oración, correcto. Y yo escondido en una esquina, yo no me quiero quedar aquí en el infierno, y esperando que no me viera mi hermana ni mi hermano, esquinita empezaba a repetir esa oración, de chiquito, porque mejor digan, aquí corrió que aquí quedó. Como unas 100 veces hiciste la oración. Toda la vez que dice. Sí, cabal. Entonces, si hablamos de la primera vez fue así, pero ya decisiones más profundas quizás comenzó ahí, en una vez que veníamos de un partido, antes que se bajara Gio. Con Alex, ya, Barahona. Sí, con Giovanni Barahona. Con Giovanni, perdón. Ajá, con Giovanni Barahona. Yo subo las ventanas de mi carro y le digo, me gustaría aceptar a Cristo. Y oramos ahí, él me explicó. ¿Te acordás la fecha? No, exactamente no, pero fue en el 2009. Y él me explicó que reconciliación es esto, que aceptar a Jesús es esto, es lo otro. Y ya oramos, ya acepté en mi carro, digo yo, porque me lo habían regalado. Claro. Pero ahí comenzó mi relación quizás más estrecha o más profunda con el Señor. ¿Sos músico? Sí, empírico, pero lo soy. Claro, lo sabes. Sí, soy trompeta, ¿no? Trompetista. Cantamos, tocamos trombón, trompeta, le hacemos al clarinete, etcétera. Pero ¿ya traías eso o ya en el trayecto aprendiste o conociste o te dio esa siempre he sido empírico. Mi onda de la música comenzó en la escuela, en la bandita de paz. Claro. Alguien me llevó y empecé con un rodoble todo chuco, mojoso, pero le puse tanto amor, lo lijé, lo pinté y resultó ser el mejor que había al final. Y ahí comenzó, pero la percusión no era lo mío. Entonces, y veía que tomaban más en cuenta o tenían más poder de voto, decisión, los de viento. Yo quiero estar ahí. Y recuerdo que las clases terminan como en octubre más o menos. Y me regalan una boquilla de trompeta. Y allá en la casa, en la hamaca me ponía, me mecía. Mi mamá hostigada, mi papá también. Pero ya cuando fue el siguiente año y me metí a la banda, ya sí a sonar la trompeta. Y llegué a ser el mejor trompetista que hubo en eso. Entonces ahí me nació aquello de que dentro de la banda es la pasión a la banda. Claro. Y de una cosa u otra, ciertos grupos seculares por ahí, cantando, bailando.
pero siempre el amor al instrumento. Y curioseando que agarro una guitarra o algo. No sé qué notas estoy dando, Sí. pero yo ahí voy. Lo Ahí vi le- cuando entraste. Entonces yo le pego, pero me preguntan en qué tono está, ve, y en el En la- tono, en la que caiga. en el tono que hay aquí la saqué. Ve. Entonces, pero sí, he sido muy autodidacta en la Qué bien, música. qué Sí leo solfeo, no de corrido, pero le entiendo. claro. Entonces lo muy básico, pero mi instrumento fuerte es la trompeta. Les puedo dar un concierto de trompeta, ve, Eso, así vaya. Señores, muy pendientes. que próximamente. Próximamente vamos a hacer algo con estos caballeros. De verdad, Alex, es un regalo tenerte aquí, compartir muchas cosas, experiencias. En cuanto a familia, hermanos, tu vida, ya iglesia, ministerio, porque estamos dentro de la iglesia, ministerio. ¿Cómo ha sido ese momento para ti? Todo. Sí, recuerdo que en el bachillerato empecé a congregarme. Me congregaba con Pastor Edwin, no recuerdo el nombre, pero era un pastor adjunto de las Asambleas de Dios. Yo vengo más o menos de esa línea de las Asambleas de Dios. Y fue bien especial, me Era recibieron. mejor. Me recibieron como que me conocían de Claro. años, vea, y me sentí muy cómodo. Empecé a vivir esas experiencias sobrenaturales Claro. en la iglesia, vea. Algunas cosas, de repente había gente que tiene el don de la lengua y, Sí. y a mí me friqueaba llorando y de repente, ¿qué onda, pa? Y creo que es reacción de cualquiera No, que normal. comienza, vaya, y uno hasta comienza a dudar. Pero en el transcurso uno se va dando cuenta que no lo tiene que ver con estos ojos, sino que con los ojos espirituales. Sí. Y es un proceso que cuando despierta uno entiende un montón de cosas. Entonces, en 2009, 2010, más o menos 2011, de ahí que caí, ¿verdad? Empecé en mis pelazones de la música, porque todo ha sido la música, ¿verdad? Yo, hasta la fecha me van a ver quizá formado en alguna banda por ahí, pero porque es mi pelazón. Entonces me dediqué muy de lleno a la música, me alejé de la iglesia, pero la semilla ya estaba ahí, algo, esa incomodidad que ya no le permite a uno ser el de antes. Sí. ¿Verdad? Y en aquel tiempo, en el 2010, no, el 2011, me bauticé. Pero me bauticé, sentí en parte quizás, sí en parte decisión mía, pero también presión social de iglesia. ¿Verdad? No es que me dijeran bautizate o algo, pero sentía que no terminaba de encajar y yo lo atribuía a bautismo. Y me bauticé, fuimos a un campamento, fue el primer campamento que fui a una iglesia en la vida, fuimos a, ay, no recuerdo, pero es por San Marcos, bajo Lempa, una isla por ahí, que por cierto, si uno se desarropaba en cuestión de segundos, el montón de zancudos, y ya no eran zancudos, eran vampiros, tremendos zancudotes, horribles. Ok. Pero fue una experiencia, valió la pena. Realmente al día siguiente fueron los bautismos. Yo también asustado de ver que le metían a uno dentro del agua. ¿va? Correcto. Y yo decía, uno sale más chavito, o ¿qué Uno va a clarear más. ¿qué sucede? O sea, ¿qué va Sí. más allá? Entonces, de hecho, las iglesias acostumbraban como a dar como una especie de preparación Correcto. previo al bautismo. ¿verdad? Exacto. Yo nunca fui, porque mi decisión fue quizás una semana antes de, y yo pregunté, ¿me puedo bautizar? Y obviamente sí, vea. obviamente, ajá. ajá, cabal. Entonces fue así, entonces nunca me explicaron nada, pero me bauticé. Ok. Y yo recuerdo que me bauticé, obviamente desde que yo pasara, creo que fue como de los últimos, pero la persona que iba saliendo, la familia estaba ahí, lo abrazaba, le celebraba y todo, y yo de mi familia nadie, o sea, yo había ido solo. Y recuerdo que adentro del río mar, porque era río, pero estaba salada el agua y ahí la encontraban las dos aguas. El pastor estaba hablando y me dijo te amo y que en el momento me quebranté y no lloré porque me cuesta un poco llorar, soy llorón pero me rehúso a llorar. Claro. Y en aquel momento fue así y me sumergen. Y yo sentí que salí igual, siendo sincero, salí igual, Polo mojado. pero quebrantado. Ajá. Correcto. Y empecé a caminar, sabía que no estaba mi familia ni nadie,
Y es más, yo iba buscando alejarme donde estaban todos. Ujú. Y de repente los chicos de la iglesia, ¡ay, que no sé qué! Y ya llegaron a abrazarme un montón, ¿verdad? Pero al mismo tiempo quebrantado, pero era la falta quizás de que estuviera en familia en un momento especial. Pero tampoco los invité y de hecho ni les conté que me iba a bautizar. Ujú. Entonces ahí se fueron como aferrando más, más aquel acercamiento a Dios. ¿Verdad? Hasta la fecha quizás no logro entender quién es Dios, cómo es Dios, qué es Dios, pero sé que está ahí y de ahí viene la fe. ¿Verdad? Entonces sé que está ahí, creo, lo siento, muchas veces hincado en mi casa. He tenido la sensación y quizás las imágenes que ven en las películas que Jesús anduvo en chanclas con un vestido blanco y orando. Es la imagen que se ve y no su cara, sino que sus pies, parado enfrente de mí o postrado orando. Entonces, esos acercamientos especiales, o de repente en el carro, que voy pasando buscando alguna canción y alguna alabanza en el momento, y ya empieza ese momento de ministración. Y para mí, creo que los momentos más especiales que he vivido, aparte de la iglesia, pero aquellos muy, muy íntimos, ha sido en el carro, manejando. Entonces, ha empezado con una alabanza y viene la administración, claro, de las cosas. Empieza a fluir el espíritu y ya tengo esos momentos bien sabrosos, bien ricos para el espíritu, muy íntimos, donde solo está Dios y yo. Y mis lágrimas en ese rato, porque el espíritu se manifiesta. Si de repente uno está en la iglesia y aquel escalofrío, uno dice, pues han puesto fuerte el aire, pero no, es como diciendo, buenas, ya vine. Sí. Y esa es la forma en que el cuerpo percibe, porque uno es como una especie de catalizador del Espíritu Santo, claro, y que recibe esa señal. Y yo en la iglesia ese escalofrío es, ya vino papá, sí. Ya está el Espíritu Santo aquí, y que me vea y a llorar, tal vez me gane un punto aquí más. Entonces, sí, eso, y entonces uno empieza a fluir, claro, de manera natural, y con el corazón. Creo que los sentimientos más expuestos están ahí en ese momento. Entonces, así ha sido como parte de las vivencias en todo este proceso. Obviamente en el camino del cristiano no es fácil, la verdad, o seguir como se debe de seguir. Correcto. Y han habido momentos en que se flaquea, ¿verdad? Y yo no he estado exento. Y es normal, normal. Y yo no he estado exento, pero a comparación de antes, que no sentía culpa, hoy tengo aquel pesar de la regué. Okay. Necesito corregir, necesito volver. Pero algo que incomoda más allá de quien conoce al Espíritu, ha tenido quizás estos momentos íntimos, incomoda cuando ya uno sabe que ha errado y no pide perdón, sí, o que sabe que una acción que voy a cometer puede ocasionar algo más allá de eso, ¿verdad? Entonces ya uno no peca tranquilo, por decirlo así, ¿verdad? Entonces ese es el Espíritu y está presente en ese momento y es donde han habido situaciones que uno, o al menos en mi caso, quizás recuerdo una vez que iba, de esas veces que caí, iba para el Paseo del Carmen, y yo iba decidido, cheineado, guapo. Aquí vengo. Aquí vengo, y no salgo soltero. Y a medio camino me regresé. Okay. Le llamé a mis cheros, no, miren, mi mamá se enfermó, no voy a poder llegar, ¿vea? Entonces ahí me incluyen después, ¿vea? Eso, y eso por comentar una de las situaciones, claro, ¿vea? Y ya no es como aquella tranquilidad de voy a ir y voy a pasarlo bien, sino que han habido esos momentos de corregir y tomar una decisión correcta y a tiempo, ¿vea? Entonces, es bien interesante, Alex, porque estamos viendo un lado de Dios paterno, que te ha cuidado, que te ha aconsejado, que ha estado contigo en momentos bien cruciales, en muchos, sí, al punto de, niño, regrésese, va. Entonces, o ¿para dónde vas? El típico, ¿verdad? Pero sí es bello y interesante, honestamente, escucharte. Nuestros amigos que están en Spotify de la misma manera, escuchando, viendo por el canal de Algo Bueno, todo lo que Dios ha hecho, sigue haciendo en tu vida.
En ese ratito, porque ya entramos, hacemos una pausa, ¿qué pasa en tu corazón cuando recibes un abrazo del Padre Celestial a tu vida? Pues la verdad, mucho consuelo y paz. Sobre todo en aquellos momentos cuando uno se siente atribulado, vamos a decir, o muy indeciso. De repente uno tiene que tomar una decisión bien crucial, que puede ser que me beneficie a mí, pero que afecte a alguien más. Correcto. Y entonces entra ese contraste de quizás de principios o ideales, porque el ser humano, pues, tomamos como el ser humano, siempre va a actuar conforme a sus intereses. Correcto. Pero el Espíritu Santo, o el cristiano, mejor dicho, actúa conforme a agradar al Espíritu, a agradar a Dios, a no cometer un error. Entonces, en esos momentos de confrontación entre el humano y el Espíritu, cuando uno ya no sabe qué hacer, Dios, o sea, ¿qué puedo hacer? Vea? Y tranquilo, aquí estoy, démosle, estoy para apoyarte, y ya entra como una paz, y uno se acuesta al suave, empieza a pensar ya sin lágrimas, y de repente viene la respuesta. Esto debo de hacer. Entonces, creo que el abrazo del Padre siempre va a venir acompañado de tranquilidad. Entonces, esa tranquilidad es decir, ya me abrazó, hoy estoy respaldado. Amén. Qué súper, Alex. Hacemos una pausa y de verdad a usted no se desconecte, por favor. Esto es algo bueno. Aprende, vive y comparte. Las redes sociales están para usted. Gracias de verdad por acompañarnos y sobre todo a aprender algo muy esencial, que siempre el abrazo del Padre Celestial está a nuestro favor. Hacemos una pausa, no se desconecte. Esto es algo bueno. La prensa cristiana es noticias, entrevistas, reportajes, encuestas. Búscanos en la web, Facebook, La Prensa Cristiana, Twitter, @LPCristiana, www.laPrensaCristiana.com. La Prensa Cristiana. Circuito Guanaco, hijos del maíz. Estés donde estés, dale buena música a tu día con Circuito Guanaco, la cabina del aguante. Escúchanos a través de nuestras aplicaciones disponibles en Android y para iPhone. Y también puedes escucharnos a través de www.circuitoguanaco.com. Circuito Guanaco, la cabina del aguante. Muy buenas noches, gracias siempre por tu sintonía. Esto es Algo Bueno, aprende, vive y comparte. Gracias a todos los que nos apoyan aquí, que también es tu casa. Live Room, un fuerte abrazo también para todos ustedes. Gracias a la prensa cristiana, asimismo a Circuito Guanaco. Recordarles que nos encontramos día lunes, día miércoles, 7 de la noche, hora El Salvador, haciendo radio. Algo Bueno Radio. Conéctese, por favor, se pone buenísimo, de verdad, buen ambiente, y gracias a aquellos que de verdad pueden estar interactuando. Puede descargarlo para Android, puede descargarlo para Apple, y siempre Dios tiene una palabra para tu vida, a tu corazón. Me encuentro con Alex Barrera, y de verdad, algo buenísimo. Hay muchas cosas que tenemos que hablar, men, en serio. Sí. Muchas, de verdad. Pero algo bien puntual, de lo cual estamos el día de hoy pues platicando, es por el lado del Día del Padre. Sí. Entonces, es esa parte de padre, de que el día del... Anda a decirle a tu mamá, ¿va? Yo no sé, anda a decirle a tu mamá, anda a preguntarle, ¿va? Entonces, pero con tu papi, ¿cómo ha sido esa relación? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha suscitado? Sí, bueno, mi papá... Bueno, creo que para entender a mi papá hay que comprender de dónde vienen sus inicios. Él cuenta que él era muy pobre. Vivía, inclusive me dice que él vivía en chozas, ni siquiera en casa, y que él desde muy pequeño trabajó. Tuvo hasta 3er grado, me cuenta,
Y de ahí viene el tema de la guerra. Él crece y se hace de la policía de Hacienda. Entonces, mi papá es una leyenda, no es porque sea mi papá, pero es una leyenda de los veteranos de aquel tiempo. Mi papá fue de las fuerzas especiales, del grupo de inteligencia, etcétera, etcétera. Entonces, en la guerra no se abrazan, pastor, ¿verdad? Entonces, allá es a darle el que me quiere dar, ¿verdad? ¿Y por qué peleaban? Que será yo, la historia dice algo. Entonces, él fue entrenado para su formación fue directamente para la guerra, ¿no? Exacto. Entonces, mi papá era alguien muy tosco, muy inteligente, quizás muy metódico para las cosas y muy estricto. Entonces, mi papá no era de los que lo abrazaba a uno. Él le fue bien en la vida, realmente, muy, muy bien. Y su forma de demostrar amor era que no te faltara nada. Si quería algo, sí. Pero antes de eso me regañaba, ¿no? Porque me lo tenía que ganar. Me decía, para que veas que cuesta. Entonces, mi papá impuso mucho respeto en mí. Entonces a veces me la jugaba yo y iba probando mi valentía también y ese lo entiendo hasta hoy ya de adulto. Pero mi papá fue muy estricto, no es que me golpeara, cuando me golpeaba sí era alguien muy buen golpeador, ¿no? Claro. Pero fueron muy pocas las veces, todavía tengo recuerdos y... No, mentira. Pero fueron pocas, la verdad. Y yo sé que quizás después de regañarme, él no lo demostraba, pero a veces era notorio que le dolía cuando regañaba o algo por el estilo. ¿Verdad? Uno de bichito que... y el moco, sí. Pero uno ya entiende. Entonces la relación de mi papá quizás podría describirla en un primer momento que fue cercana pero lejana. Cercana en el sentido de que si él se acostaba todo el tiempo, ha habido hamaca en la casa. Entonces a él le gustaba descansar ahí. Entonces yo me sentaba cerca de mi papá, estábamos callados los dos, pero estábamos cerca. Entonces si él se levantaba, yo me levantaba y caminaba de él. Y fue así. Entonces yo estaba ahí, que tráeme agua, que quítame los zapatos, que hace esto, que lo otro. Terminaba de hacer lo que él me dijera y me iba a sentar esperando una nueva orden. Entonces fue así, eso quieras o no nos hizo unirnos más. Entonces en casa como que se dividió, mi mamá se ocupaba de mi hermana y mi papá de mí. Entonces cada quien tenía su forma de tratar. Okay. ¿Crecemos? ¿Sigue esa relación con papá o qué pasó? No, crezco, me gradué de bachillerato, yo había conocido al Señor, pero en esos ratos de que uno cae, como lo decía anteriormente, ocurre un problema con mi papá. Fue en el 2016. Mi papá tenía un trabajo que era muy demandante, muy estresante, de alguna manera quizás podría decirlo peligroso, y eso generaba el nivel de estrés, y él era la cabeza y habíamos varios en las funciones que nos tocaban. Pero en una de esas, siempre hay un mal trabajador, ¿no? Y a quien le tocaba esos regaños era a mí. Mi papá era de los que regañaban en frente de quien sea y no le importaba quién estuviera. Claro. Y gritaba, pues, o sea, no es que alguien... Más la escuela que traía. Ajá, o sea, entonces... correcto. El detalle es que en uno de esos días el trabajo estaba muy pesado. Yo andaba dentro de mis funciones, del trabajo que él me había encomendado. Y empezó a regañarme por teléfono, a tratarme muy feo. Y ya en esas de las últimas le contesté, y jamás en la vida le había contestado a mi papá, nunca. Siempre fui bien sometido y obediente a lo que mi papá dijera. Pero ya uno también dentro del ego, que se hiere o algo, o aquella forma de rebalsar, y fue gritándole por teléfono. Entonces mi papá era también alguien muy orgulloso y resentido. Y como yo, el hijo mayor de los varones, nunca, pues, jamás en la vida le contesté, y no hubo otra vez, vea. Claro. Se enojó conmigo y eso hizo que nos separáramos. Fue hasta el 2018 que volvimos a hablar. Más sin embargo, el amor de papá, como siempre, yo me enfermo, creo que ese mismo año, en el 2016 o 17,
recuerdo que me había invitado como jurado a la USAM, ellos tienen una extensión cultural, le llaman, y yo estaba como jurado. Y yo enfermé de tifoidea. Entonces, los doctores no hallaban qué era. Me daba como crisis, más que todo en la noche, un frío terrible, pero si me tocaban no tenía fiebre. Luego de estar temblando, pero temblaba durante horas, ya tenía la fiebre súper alta. Estamos hablando de fiebre de 39, 40, y se me quitaba la fiebre y después a sudar como loco, como que estoy haciendo ejercicio, y eso me dejaba muy débil. Entonces, en una de esas fechas, porque son 3 días que me invitaban a la USAM, día por la tarde entro en crisis ahí en la USAM, y me llevan al Rosales, me remiten ahí, me hacen ciertos estudios, pero los resultados los iban a dar hasta el siguiente día, como a las 5 de la tarde. Y yo ya estaba desesperado, débil, y decidí pedir el alta y me voy para mi casa. Obviamente la enfermedad prosiguió, pero ese tiempo quizás de incubación o de dejar que la enfermedad avanzara, sentí muy de cerca que me podía morir. Y en ese momento realmente mis papás se habían ya separado y la cabeza económica era mi papá, y mi forma quizás castigar de mi papá era que nos cortaba la ayuda económica, ¿verdad? Entonces mi cuñado intercedió por mí con mi papá, y mi papá mandó dinero y yo pude terminar mi proceso. Entonces, si no es por eso que manda mi papá, no estuviéramos acá, ¿verdad? Entonces, a pesar de estar quizás en desacuerdo con mi papá, siempre estuvo de alguna manera presente cuando más lo necesité. De ahí para allá no me volví a enfermar, no tuve comunicación, y fue hasta más adelante, en el 2018, que volvimos a hablar. ¿Cómo fue ese reencuentro? Fíjese que yo estaba trabajando en un colegio americano, de hecho se llamaba Escuela Cristiana Americana, y allí hacían devocionales y estaban por hacer como una especie de campamento, pero el colegio era grande y tenía el espacio para que el campamento fuese también adentro de la institución. Entonces, yo llegué ahí de Meque, es que yo conozco y yo conozco quién puede liderar esto y todo esto, y me llevo a Fundación La Red. Entonces, llegan, hacen todo el tema del campamento. No fue un campamento de quedarse a dormir, pero sí fue una semana de campamento. Ahí ellos lideraron, hicieron los talleres, las charlas y todo. Y entonces todos los miércoles o lunes, no recuerdo bien, siempre se hacía un devocional. Y en uno de esos llega Paul, él es uno de los líderes de Fundared, y escucha una prédica y dice, habla acerca de su papá, que también es un exmilitar, muy tosco, pues, su formación es así, y muy cruel en el momento de regañar, pero él contó todo eso, pero decía, hoy tenemos una relación bien chiva, jugamos bingo, en la mesa, juegos de algunas mesas. En el testimonio de él. En el testimonio de él, y dijo algo que me marcó, y dijo, yo perdoné a mi papá por lo que él nunca me va a pedir perdón. Entonces para mí fue como que se sembró eso, ¿verdad? Y Dios actuó de maneras muy misteriosas, pero en ese día yo ya quedé como retado ¿verdad? Que era si o no, toda la vida con mi papá me hacía falta aquella figura paternal todavía. Es más, a la fecha soy un niño de 32 años y estoy con mi papá, ¿verdad? Entonces llega el momento en que me siento retado y pasa un conflicto con mi hermano. Tengo un hermano menor que vivía con mi papá, y mi hermano se regresa a San Salvador. Y me empieza a contar situaciones que yo también viví con mi papá, cuando él se enojaba o la forma en que nos regañaba, y yo lograba entender eso, ¿ya? Pero hoy los chicos, yo soy del 90, todavía del 91. Del 91 todavía tenemos coraza dura, ¿verdad? Sí, todavía. Hermanos del 2000 para acá, ya no, ¿verdad? Entonces, generación de cristal. Entonces, realmente sí, esa fragilidad de él, ¿no? o esa poca resistencia quizás sentimental o emocional no la tiene. Claro. Entonces le afectó mucho como la forma en que mi papá lo regañaba, todo eso. Entonces él se vino enojado a San Salvador, pero no teníamos las condiciones como para alimentarlo ni nada por el estilo.
Mi trabajo no es que me diera tanto y como sigo estudiando, pues de mi trabajo tenía que pagar. Entonces no teníamos como las condiciones para poderlo mantener en casa. Mi mamá ya no trabaja. Entonces no me tocó más de otra que hablar a mi papá, pero en ese tiempo que yo trabajaba en la Escuela Cristiana Americana, por la Escuela Cristiana Americana empecé a regresar al Señor, vea. Entonces antes de yo poder hablar con mi papá, el Señor ya había preparado mi corazón para esta plática. Entonces yo no sé cómo fueron palabras que en el momento el Señor puso en mi boca. Y cuando yo le llamé a mi papá, porque mi papá casi que toda la vida tuvo el mismo número, nunca lo cambió, y yo le llamo, mi papá, él no conoce mi nombre, pero él todo el tiempo me dijo Tigre, o sea, toda la vida Tigre. O sea, y para mí es normalizado que me hablaba Tigre. Entonces yo le llamo, hola papá, soy el Tigre. Y ya, ¿qué querés? Sí, la robusticidad. Yo vi el león. Y empecé a hablar por mi hermano, todo eso. Él en un momento, todo que no sé qué, que él aquí, que eso. Terminamos de hablar de mi hermano y viene la pregunta de mi papá, ¿y cómo estás? Wow. Ahí fue. Entonces para mí fue como que volví a hablar con mi papá. Ahí comenzamos, luego otras llamadas, luego quedó la costumbre de llamar, ¿qué tal papá? ¿Cómo está? Bien. Y ya al tiempo el reencuentro entre mi papá y yo, ¿verdad? Que fue bastante especial. Y no fue como que nos sentáramos y disculpa a mi hijo, discúlpeme claro. papá, ni nada, sino que fue de manera natural, pero antes de la plática, por todos aquellos regaños que me había hecho mi papá ese día del trabajo, yo ya me sentía sano. O sea, no había nada que perdonar a mi papá, no había nada que resentir o algo que hablar con él o el tema, sino que mi corazón estaba sano, simplemente. Y la naturalidad de las cosas, la relación, no volvió a ser como antes, sino que volvió a ser mejor. Claro. ¿Verdad? Porque tanto él quizás me extrañaba como yo a él. ¿Verdad? Entonces eso nos llevó a tener una relación mucho más estrecha y sana, la verdad. Y en comunicación, como le decía antes, era como que estábamos cerca pero sin hablar. Es más, antes del conflicto que tuvimos, nosotros viajábamos casi en todo El Salvador y yo iba manejando, pero pasábamos horas juntos sin hablar y yo manejando. A veces él dormido, claro. Y solo me decía, más adelante, ¿por qué vamos a ir a comer ahí? O dale aquí o allá. Porque en aquellos tiempos todavía no estaba de moda el GPS. Correcto. Entonces él, no sé cómo se aprende, él era un GPS, la verdad. Claro. Sí. Entonces, eso, ahora, podría decir, post problema con mi papá, la comunicación mejoró. Ya nos sentábamos a platicar o algo por el estilo. De todo. Ajá. Porque antes las llamadas de mi papá duraban 15, 30, 45 segundos. Si durábamos de un minuto era regaño. Y yo como hijo aquí, escuchando el regaño, correcto. Y a veces cuando ya no toleraba aquí, pero cuando escuchaba que aquella vocecita, lo lejos que ya no se escuchaba rápido. Sí papá, sí. Entonces eso. Pero antes era así, 15, 30, 45 segundos, un minuto era regaño. Empezó a mejorar la relación, hoy hablamos quizás 5 minutos, 5 minutos, aquella cuestión, y hablar de recuerdos. Yo podía pasar escuchando a mi papá contando las mismas historias, me la contaba 20 veces y yo tenía la misma emoción que fuese la primera vez, que de la guerra, que cuando trabajaba, o de repente encontraba un amigo, me contaba una historia de él, y ya me la había contado anteriormente, y yo le volví a hacer las preguntas que le hacía. Entonces eso que a él le motivaba a él, me motivaba a mí, y yo lo hacía más por sígame hablando, porque yo disfrutaba escuchar a mi papá. Entonces fue así, la relación fue mejor, entonces puedo hablar de una relación antes y expost. Entonces, hoy, en el presente, Alex, ¿qué? Ahí viene la parte dura, pastor. Pues. No, mi papá murió el mes pasado, no tiene ni un mes. Todavía estamos en ese proceso de luto. Es difícil. Siento muchísimo, la verdad. Es duro. Mi papá en el 2020 cae en coma
hasta la fecha no tengo claro qué fue lo que sucedió. Pero el 2020 su salud vino en picada. En el 2023, 22, fue en enero, el primer fin de semana de enero, ya andaba en mis tocadas con una banda. De hecho, estábamos en Ayutuxte, eran las fiestas de Ayutuxte. Y yo, durante el toque, de repente un mensajito, mi papá, en el espacio que me quedaba, mensajeaba y de repente me manda un mensaje. No me habían dicho que mi papá tenía cáncer. Y me pone, yo sé que me voy a recuperar de esto, y ya pasé la primera quimioterapia. Y para mí fue con quimio. ¿Qué? Y llamo yo a mi papá había perdido la voz, él hablaba quedito, ¿no? Para mí fue un boom, ¿verdad? Era como que tenía un par de años de tener una relación chida con mi papá y es como que se me va a morir, ¿verdad? Y quizás algo que modeló mi papá y que yo hasta el momento lo admiro mucho, es su fortaleza. Mi papá al final, en todo este proceso, su fe es admirable, reconcilió con el Señor y me contó una vez cómo había sido todo el proceso, pero en ese momento que me doy cuenta que mi papá tiene cáncer, se me cae la mitad del mundo, ¿verdad? Y empiezan mis preocupaciones, llorar a medianoche, las oraciones, sí, todo eso. Entonces es un caos, ¿no? Y en el proceso también hace que mi papá y yo seamos más cercanos, la comunicación era constante. Ya usaba WhatsApp mi papá, entonces eso facilitaba, ¿verdad? Contestaba una vez a los 3 días, pero contestaba. Y a veces uno, para decirme bien, tenía que esperar 5 minutos y ella escribiendo. Decía escribiendo y yo, ¿a qué hora? Pero nos acercábamos, llamábamos, él contaba mucho conmigo. Mi papá fue alguien económicamente muy, muy frondoso. Y en todo este proceso, obviamente, él ya no podía trabajar y tocó empezar a vender propiedades. Quizás es algo muy íntimo, no deja herencia, pero claro, se había dicho como que esto es para vos, esto es para vos, y yo sin dudar, vendámoslo, terminemos el tratamiento. Quiero un papá, no quiero casa, no quiero terreno, no quiero carro, quiero un papá. Eso algún día Dios va a proveer. Pero papá no puedo ir a una tienda y comprarlo, deme un papá. Y así como estoy. Ajá, entonces yo, mi papá, mi todo, mi héroe. Y en ese proceso de toda la enfermedad nos acercamos, mi papá padeció de un montón de cosas. Pero recuerdo que vendimos una casa, me rebusqué por venderla porque él se había quedado sin dinero, porque el tratamiento del cáncer fue en privado. Papá no ocupó nunca un sistema público y tampoco estaba asegurado o algo por el estilo. Todo fue por cuenta de él. Y me sorprendía porque él enfermo no trabajaba y casi que alrededor de 3 años sin trabajar, mi papá siempre tenía plata. Hasta la fecha yo de repente que no me alcanzaba, préstame 20 pesos. Y siempre mandaba más. O sea, y chivo, yo, ¿y cómo hace? Yo trabajo y él solo tratando de recuperar y siempre, pues, o sea, pero en una de esas que la economía flaquea, vendemos una casa, me firmó un poder, yo hice todo el trámite y ya llegó el cheque, ¿verdad? Para poder terminar el tratamiento. Vamos al banco. ¿Cuántas quimios fueron? Fueron 6 quimioterapias. 3, imagino que un poco débiles, y después el doctor le dijo, vamos con otras más al suave, pero realmente fueron más fuertes. Y inclusive el precio fue mucho más, pero lo que le quiero contar es de que cambiamos el cheque y nos vamos a otro banco donde se le va a depositar él a su cuenta. Y sentados, mi papá comienza a contarme cómo es el proceso. Y lo que me sorprende fue, entra mi hermana, dicen, a hablar con el doctor, la esposa de mi papá, y ambas salen llorando. Mi papá le habían dejado en una camilla y le dijeron, su papá tiene cáncer, esperemos unos meses, lo detectamos tarde. Y obviamente ellas pues lloraron,
Trataron de salir tranquilas, pero obviamente siempre lloraron. Y papá, ¿y qué pasa? Pues dígame, enojado, ¿vea? Y se para de la camilla y se pasa a la silla de ruedas. Y háblale al doctor. ¿Qué? Y ya el doctor llega porque nadie le quiso decir. Y llega el doctor, vea, y don Mario, usted tiene cáncer, tiene pocos días. Y mi papá, ¿y cáncer de qué? ¿Y qué eso qué es? ¿Qué? Vea, ¿y puedo salvarme? ¿Y qué eso qué? Entonces le dijo, el doctor como que le dijo, está difícil. Entonces mi papá dice que le dijo, es que eso no lo tiene la decisión, usted la tiene Dios. Usted haga uso de sus conocimientos, hágame el plan y haga todo lo posible por vencer el cáncer. Con Dios me entiendo yo. Usted haga uso de sus conocimientos que yo me entiendo con Dios. Y se entendió tanto con Dios que superó el cáncer. Mi papá no murió de cáncer. Lo superó, anduvo pelón, yo quería pelonearme, ¿verdad? Pero por circunstancias ya él también me dijo que no. Pero eso nos unió mucho más. Entonces, quizás de los recuerdos bonitos que tengo de mi papá, él, todo el tiempo en hamaca, en su casa, en Zulután. El patio es grande, tiene un rancho y tiene varias hamacas, un tele, una mesa de billar y bueno, un montón de cosas bien chidas. Entonces, estábamos viendo tele y meciéndonos los dos y hablando, un montón de cosas. Él contándome historias de la guerra que ya me había contado y otras cosas que no. Y las mismas preguntas. Nos sentábamos a desayunar a la mesa. Que uno aquí en San Salvador está acostumbrado a tipo 8, 7 y media, 9. Uno entra a trabajar y sin desayunar. Pero allá él levanta la primera gallina y uno está comiendo. Ya tiene hambre igual que la gallina. Entonces, ya a las 6 de la mañana y sentados en la mesa, pero también me platicaba. Quizás la historia que me había contado un día antes me la volví a contar, entre otros temas, pero ya estábamos muy cerca y eso me llena el corazón, el de haber creado esos recuerdos o las historias que tenemos él y yo. Vea, entre ellas quizás le puedo contar, yo nunca había visto una colmena y una vez cortan un árbol y estaban con la sierra. Don Mario, mira una colmena, le dijo el trabajador. Vea, venite, me dijo. Y ya me voy yo chiquito con él a ver, pero eran de esas avispas chumel. Las espantaron y todo, pero no sé cómo es que abrió donde cortaron el árbol, estaba la colmena, mete la mano y mi papá y sale un montón de chumelos y empezamos a correr por todos lados. Entonces, esos son de los recuerdos que puedo decir de mi papá, entre otros. Y aquí le enseño. Y que nos persiguieron una avispa, pero gracias a Dios no son de la brava. Y probé lo que era una colmena, parecía chicle y es algo que mi papá me enseñó. Otra de las cosas, de los recuerdos que tengo, como vivíamos cerca del río, en el cuento que se inundó, antes dejaba playita o inclusive íbamos al mar. Pero mi papá, yo siempre he caminado al principio cuando estaba pequeño atrás de mi papá, nunca a la par, nunca adelante, sino que atrás. Y yo disfrutaba que donde él pusiera la huella, yo trataba de pararme en esa huellita, seguir los pasos de papá. ¿Ve? Y para mí era un juego, porque como mis piecitos ahí nomás, pero el paso era gigante, entonces a veces saltaba. Entonces, eso de uno de los recuerdos que tengo más en el corazón. El seguir los pasos de papá, para mí era un juego, pero era seguir a mi papá. Ya grande, pues, nunca caminé delante de él, sino que ya más a la par. Porque como le costaba caminar, ya hay como que estar, ayudarle. Sí, estar como más pendiente de él, a ayudarle a caminar o a asistirle en cualquier cosa. ¿Vea? Entonces mi papá, cuando yo estaba ahí, mi papá, si se bajaba del carro, no tocaba la puerta. ¿Vea? Yo iba manejando, era el chofer, era todo, ¿no? Con mi papá, y para mí era un orgullo abrirle la puerta a mi papá para que se bajara. Hoy fallece mi papá. Y es como bien difícil no tener aquella figura paternal. ¿Verdad? Claro. En 32 años va a ser el primer día del padre que no voy a celebrar con mi papá. Entonces, es difícil, sobre todo este fin de semana, bueno, el fin de semana pasado,
fue la primera vez que vuelvo a la casa de mi papá después de fallecer, 24 días después, por cierto. Y llegar a la casa y tener aquel vacío, ¿vea? Claro. O que no estuviera él ahí para recibirme, es difícil. O entrar al rancho y ver las gorras, porque a mi papá le gustaban las gorras, ¿vea? Entonces ver las gorras en el mismo lugar, unos sombreros, las hamacas, y estar en la hamaca en la que se acostaba mi papá, o en la que me acostaba yo, ya no estar platicando con él, es difícil. Sí. Es impactante, Alex, porque entre el dolor, el luto, la ausencia, queda ese sentir lindo, sabroso, que lograste disfrutar con papá. Sí, definitivo. El dolor está. Ver la silla vacía, la hamaca vacía, duele. Pero esa ternura, esa alegría, ese gozo de tener muchos recuerdos con papá, de verdad, eso es lo que va llenando poco a poco un vacío. Pero también la presencia de Dios llena ese vacío. Sí, definitivamente. Ya. Entonces, ¿cómo logras, para ir cerrando esto, cómo logras tener ese vacío, lograrlo llenar con la presencia de Dios, ese consuelo, ese abrazo del Padre Celestial? De la noche a la mañana es lógico, no pues, o sea, somos humanos, pero que día a día tú sientes ese abrazo del Padre Celestial y al mismo tiempo esas palabras a esos padres, a esos hijos, si están peleados, si están enojados. Bueno, ya se acerca el Día del Padre, el día lunes, que es el 17 aquí en nuestro país, hoy viernes 14, pero ¿cómo puedes sentir ese consuelo de Dios y esas palabras a los padres? Directo. Sí, cuando muere mi papá y estamos en la vela, me llama Giovanni Barahona, que es mi pastor, ¿verdad? Y obviamente me da el pésame y todo eso. Yo comienzo a contarle cómo fue el deceso de mi papá. Y obviamente él sabía otras cosas de situaciones que habían pasado anteriormente. Él sabe que él puede dar fe de lo obediente que fue con mi papá en todo momento. Y él me dijo, yo tenía el conflicto en ese momento de qué tan orgulloso pude haber hecho sentir a mi papá. Sí. O qué tan agradecido se pudo haber ido y todo eso. Entonces me llama Giovanni y me dice, vos sos un hijo de honra. O sea, claro, es eso. Entonces fue como que cierta duda se despejó y fue como un consuelo en el corazón. Ahora, ya en los momentos solos, las noches son muy difíciles, la verdad. Pero hay ciertos momentos en la madrugada, me está costando dormir mucho, pero logré entender que es el momento en que Dios me despierta, me quita el sueño y me dice, ora. Y comienzo a orar, a desahogarme. Y en una de esas, termino de orar, no tenía sueño, me acuesto y comienzo a pensar en mi abuelo, en el papá de mi papá, y en mi abuela que nunca conocí, nomás por fotos. Y yo en la oración le decía al Señor, quiero un abrazo de mi papá, permíteme soñar con él. Y yo soñé con mi papá días después, pero ese día me doy cuenta que con mi papá en una forma robusta, tosco de ser, quizás nunca lo expresó, pero pudo, o no sé, bueno, nunca lo expresó, pero a lo mejor él tenía el deseo de que abrazar a su papá, reencontrarse con su mamá. Y entonces empecé a pensar eso, en ese detalle, en ese encuentro en el cielo de mi papá abrazando a mi abuelo y a mi abuela. Y eso fue como un consuelo dentro del corazón, que así como yo lo extraño, él ha pasado tantos años extrañando a mi abuelo y a mi abuela. Entonces, ese encuentro que no lo pude visualizar, pero quizás mi papá tiene una tranquilidad increíble ahorita al estar en los brazos de su papá, de allá haber conocido al Señor en persona y de estar con sus padres, ¿no? Sí. Que es lo que yo deseo en un futuro, ¿vea? Y cuando a mí me toque, y esto se lo aprendí al pastor, a Giovanni, que cuando a mí me toque partir al cielo, el primer hombre que quiero ir a conocer, obviamente a Jesús, ¿vea? Claro. Voy a ir a apartar a toda esa gente, pero al segundo hombre que quiero ir a ver es a mi papá. Claro. Y allá voy a ir a abrazar al viejo. Excelente. ¿Ese consejo a los padres y a los hijos? Directo. Sí,
quizás puedo hablar quizás de la postura de los padres, voy a tratar de abordar desde ahí, que es de tratar de cuidar el corazón de los hijos. El hecho que decir, porque soy tu papá, puedo regañarte, puedo hacerte aquí, eso es mentira también. Hay un respeto, ¿verdad? Que hay que saber interpretar y hay que saber reconocer, ¿verdad? Porque la mayoría es como que, o los papás de la vieja escuela, ¿verdad? Sí. Que solo porque es el hijo pueden golpearlo como quieran, pero uno está hecho también de emociones, de sentimientos, y puede eso ocasionar un resentimiento. O aquellos padres que no se hicieron cargo, están a tiempo todavía de volver a los hijos, y la palabra dice que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos. Pero hay que buscarlo también, ¿verdad? Entonces, el respetar a los hijos, reconocer que los hijos están hechos de emociones y que no solo porque son papá o mamá, los hijos están exentos a no resentir, ¿verdad? Entonces, eso, cuidar el corazón de los hijos. Eso es principal, primordial, incluirnos en las decisiones, porque aunque uno está quizás empeñado a sentirse bien, pero mi felicidad a costa de la felicidad de otro, una felicidad incompleta. Entonces, porque puede ser de que la decisión me favorezca a mí, pero no sé cómo voy a afectar a mi hijo. Si voy a romper el matrimonio, voy a tener otra pareja, lo hablé con mis hijos o solo lo hice, y ocasiona resentimiento. Entonces, buscar la opinión de los hijos, y ya desde la postura de los hijos, tratar de comprender la posición de los padres, cómo fue su crianza, si también son exmilitares como mi papá, que entiendan que en la guerra o en la formación que tuvieron no se abrazaban, sus ideales eran otros. Sí, nosotros sobrevivimos una pandemia, unos terremotos, pero ellos tienen el valor agregado que superaron una guerra, ¿no? Entonces, ¿en qué contexto crecieron? Porque eso tiene que ver mucho con el comportamiento. Yo le hablaba de las decisiones de antes. Vean que las decisiones que se tomen ahora hacen eco en su futuro. Mi papá decidió ser militar, pero no supo cómo demostrar un amor de padre a base de abrazos, sino de que no faltara nada en casa, a suplir todo y tener lo que uno quisiera. Esa fue. Entonces, lograr entender eso como hijo, y lo segundo es volver a papá. Porque un día papá ya no va a estar, mamá ya no va a estar, y no hay que llorar de que hizo falta un abrazo, sino que de tristeza quizás porque ya no está. Y para uno de cristiano es difícil porque no hay preparación para despedir a alguien, pero estar cerca porque no hay nada más bonito, más sabroso, más confortante que un te quiero de papá, un te amo, un abrazo de él, o estar en la hamaca compartiendo, escuchando las historias, y eso, estar con ellos. Perdonarlos por todo aquello de que ellos nunca van a pedir perdón, porque los papás son orgullosos, y tienen aquel concepto de que es que yo no tengo que pedirle perdón porque es mi hijo. Creo que es un concepto muy equivocado, porque uno de hijos también tiene emociones, insisto en eso, y que sean papá y uno hijo no nos hace exento de no sentir nada. Si no, nos pueden estar golpeando y deme más, porque no siento. Pero es mentira, y los golpes del corazón son mucho más fuertes que un golpe físico. Entonces, a los papás, en ese sentido, cuidar el corazón de los hijos, y los hijos comprender a papá y volver a ellos. Correcto. Sí. Excelente. Alex, un tiempo extraordinario, de verdad. Muchas cosas todavía. Dios permita podernos una vez más sentarnos, platicar, ¿no? Y de verdad que llegue de mucha bendición a tantos corazones. Como staff siempre damos un recuerdo y agradecemos tiempo y sobre todo poder expresar lo que has vivido, y cuanto más la mano de Dios en tu vida, en tu corazón, en tu familia, en todo lo que has vivido. Y gracias de verdad por acompañarnos
aquí en Algo Bueno, que también es tu casa. No, gracias por la invitación. Y definitivamente son espacios muy especiales Claro. que suceden. No, y gracias Sí. de verdad a ti. También agradecerles a ustedes, de verdad, de todo corazón, a los que están en YouTube, Spotify. Mil gracias por su compañía. Suscríbase, compártalo. Redes sociales están para usted. Celebrando exactamente el Día del Padre. Un fuerte abrazo para todos, de verdad. Bendiciones en gran manera a cada uno. Dejándole esta frase y dice: de Polo Norte a Polo Sur, no hay un padre como tú. Feliz día a todos. Dios me los bendiga. Mándenme.